Que el Señor les bendiga, amados hermanos, bendiciones para todos aquellos que están del otro lado. Estamos aquí en esta reunión en línea y vamos a pasar a la palabra. Qué lindo, qué bonito que es poder adorarle. La verdad que las adoraciones que estábamos compartiendo todos juntos, yo creo que nos han sido de bendición, y qué lindo es poder expresarle ese amor que le tenemos al Señor. Porque veía en la palabra del Señor, ¿no? En Miqueas 7:18, en la Nueva Versión Internacional, dice que el mayor placer de Dios es amar. Entonces, hermanos amados, déjame decirte que Dios te ama, que el Señor te ama, y qué lindo que nosotros le expresemos nuestro amor también a nuestro amado Señor, con canciones y también con nuestra forma de vivir. Vamos a compartir la palabra. Agradezco este hermoso privilegio que me han dado, el poder compartir la palabra junto con cada uno de ustedes que están del otro lado. Y me gustaría que ahí abramos nuestras Biblias en el libro de Lucas 17:30. Voy a hacer rapidito, no tengo mucho tiempo, y quiero que con la ayuda del Espíritu Santo en nuestros corazones quede grabada esta palabra. Lucas 17:30, lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente para que todos podamos juntos compartirlos. Dice la palabra del Señor. Dice: sí, será todo como siempre, hasta el día en que se manifieste el Hijo del Hombre, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: sí, será todo como siempre. Y esta versión me impactó en mi corazón, y qué impresionante, porque dice todo como siempre. Entonces acá hay algo. Y escudriñando en la palabra del Señor, así le titulé este mensaje: todo como siempre. Dice la palabra que va a ser todo como siempre hasta el día en que se manifieste el Hijo del Hombre, hablando de nuestro Señor. Entonces ahí usted va a poder ver la imagen en pantalla. Todo como siempre. Y qué impresionante, porque me puse a indagar en la palabra del Señor y veía que hay ciclos. Cíclicamente la palabra de nuestro Señor nos deja mensajes a lo largo de la historia. Desde los comienzos de la palabra del Señor hasta el último capítulo de la Biblia, hay, de alguna manera podemos entenderlo así, cíclicamente cosas que pasan. Pero acá la palabra dice que es todo como siempre. Y me puse a indagar, y creo que va a ser apasionante. Por eso Hoy es martes, hoy es estudio bíblico, hoy te invito a que puedas anotar cada versículo y entendamos este misterio, ¿no? La palabra dice que va a ser todo como siempre hasta que venga el Señor. Y el Señor viene muy prontito, pero hasta ese día va a ser todo como siempre. Entonces acá hay algo. ¿Cómo puede ser todo como siempre? Si nosotros en Cristo dice que vivimos una nueva vida, nacemos de nuevo, pero ¿por qué es todo como siempre? Y acá está el centro de este mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón. Entonces veía que cíclicamente pasan cosas y pasan en todo como siempre. Y serán cosas buenas, serán cosas malas. Vamos a meternos en la palabra y meternos un poquito en el contexto, porque Lucas 17:30, en el contexto bíblico, me gustaría que todos juntos podamos buscarlo en el libro de Lucas 17. Seguimos en esta versión, Nueva Traducción Viviente, pero vayamos al versículo 26 y 28 en esta versión, y miren qué lindo lo que dice. El título es Todo como siempre, y dice Lucas, para entender un poquito el contexto, dice: cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos, hasta el momento en que no entró en su barco y llegó el diluvio y los destruyó a todos. El 28 dice: el mundo será como en los días de Lot, cuando las personas se ocupaban de sus quehaceres diarios, comían y bebían, compraban y vendían, cultivaban y edificaban. Entonces, acá podemos entender un poquito más a lo que nos está diciendo la palabra del Señor. Habla de la venida de nuestro Señor, de ese día que ya está todo diseñado, solamente faltan que se cumplan ese sello del Señor que dice, bueno, en este momento es. Pero dice que va a ser como en los días de Noé y en los días de Lot. Pero la palabra dice que es todo como siempre hasta que venga el Señor. Y yo creo con todo mi corazón que tenemos muchos misterios en los días de Noé y en los días de Lot. Y hoy vamos a ver algunos misterios acerca de estos ciclos que les pasaron a ellos, pero no es solamente en ese contexto de tiempo, sino que hoy en día pasa de alguna manera lo mismo. Y el Señor nos deja ver que sigue siendo todo como siempre, todo como ese inicio hace muchos años atrás, pero hoy en día el Señor nos deja ver que sigue siendo todo como siempre,
pero que estemos alerta porque cuando sea todo como siempre, ahí va a venir el Señor. Pero nosotros, en este tiempo, ¿qué debemos hacer? ¿En qué tiempo debemos estar? ¿Estamos en ese todo como siempre, como estaban los de Noé, los del tiempo de Noé y los de Lot? Hoy lo vamos a ver a la luz de la palabra. Entonces vayamos y empecemos en los días de Noé. No es casualidad, hermanos amados, que dice la palabra primero en los días de Noé y en los días de Lot. Aquí pude ver que hay un mensaje también. Y veamos un poquito los días de Noé. En Génesis 6, capítulos 5 y 6, en Nueva Traducción Viviente, y me gustó mucho el título de este pasaje en esta versión. Dice, un mundo descarriado. Uy, hermanos amados, yo creo que un mundo descarriado es muy actual. Entonces, el título es este, pero miren lo que dice el 5. Dice, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra, y se le partió el corazón. La Reina Valera dice que el Señor se arrepintió de haber creado, pero si uno examina esa palabra en los originales, no es arrepentirse, porque Dios no se arrepintió de crearnos, sino que se lamentó. Y en estos tiempos dice que la maldad de los hombres era muy mala, el mundo estaba descarriado, como hoy en día. Entonces, el título de la palabra, todo como siempre, sigue siendo así. Entonces vemos que puntos para tomar en claro en estos días. Dios se lamentó de haber creado al ser humano, pero me llama mucho la atención y me impactó mi corazón que dice que esa generación le rompió el corazón a Dios, porque termina el versículo 6 diciendo, se le partió el corazón. Y hermanos amados, nuestra generación, lo que pasa hoy aquí en la tierra, este mundo descarriado, hermanos, hay que entender que le partimos el corazón de alguna manera a Dios, todo lo que está pasando, porque Dios es un Dios de amor. Dios cuando ve la maldad, cuando ve lo que está pasando en la tierra, se le parte el corazón y se lamenta por la conducta humana. Pero ahí no estamos nosotros, y lo vamos a ver más adelante. ¿O es el plan de Dios que no estemos? Entonces, esa generación le rompió el corazón. Y hoy en día, hermanos, sigue pasando lo mismo. Entonces vemos que es todo como siempre. Y diciendo, bueno, Génesis, los comienzos, es todo como siempre. Hoy en día ya estamos en el 2020, han pasado muchos años. Pero me quiero ir un poquito antes del hoy, porque recién vimos, y no hace falta ser eruditos o gente que estudia teología, sino el salir a la calle, el ver los noticieros, vemos que dice la maldad humana en la tierra y que toda la gente pensaba o lo que imaginaba era totalmente malo. Entonces eso es el 2020, hermanos amados. Pero vamos a ir un poquito, de alguna manera, no al medio de lo que pasó del Génesis al año 2020, sino vayamos unos años más adelante. Y vayamos al libro de Samuel. Primera de Samuel 15:11. Si usted quiere ir anotando, vamos a leerlo todos juntitos en esta versión. Primera de Samuel 15:11 en Nueva Traducción Viviente dice: Lamento haber hecho a Saúl rey, porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. Al oírlo, Samuel se conmovió tanto que clamó al Señor durante toda la noche. Y acá vemos que sigue siendo todo como siempre. ¿Y por qué? Porque dice que el Señor se lamentó otra vez. Dice, lamento haber creado al ser humano. Y acá con Saúl dice, lamento haber hecho rey a Saúl. Entonces el comportamiento humano seguía siendo igual. Y el Señor, ¿qué era lo que le pasaba? Se lamentaba, porque leíamos en el libro de Miqueas y lo compartíamos que el mayor deleite, el mayor placer de Dios es amar. Entonces se lamentó en los tiempos de Noé. Y aquí en los tiempos de Saúl se volvió a lamentar. Y hoy en día vemos que se está lamentando. Entonces es todo como siempre. Y la palabra que les traigo es, hermanos amados, es una palabra en la cual nos va a fortalecer, porque nosotros no fuimos creados para ser parte de ese todo como siempre. Y me encanta la imagen de portada del tema, en la cual podemos ver estas dos historias, la de Noé y la de Lot. Y de alguna manera, si ustedes prestan atención a la imagen, qué lindo que es poder prestar atención. Hay como un ciclo, hay como un círculo.
Y qué tremendo es plasmar una idea en una imagen. El hecho de que ese círculo sigue pasando a lo largo de la historia. Y el enemigo hace siempre lo mismo. ¿Por qué? Porque le sale bien, dice nuestro pastor. Entonces Dios se lamenta. Vimos un poquito los días de Noé y quiero avanzar con el tiempo y vayamos un poquito a los días de Lot. Porque así lo dice la palabra, dice como los días de Noé y como el mundo en los tiempos de Lot. Entonces, vamos viendo algunas cosas negativas en estos tiempos, que hoy en día siguen pasando, porque sigue siendo todo como siempre. Pero en los días de Lot, miren lo que pasó. Génesis 13:10, vamos a leerlo en la Biblia de las Américas, y yo le puse falta de visión espiritual. Falta de visión espiritual en esos tiempos primeros. Y si pasó eso, hoy en día debe estar pasando eso, y en el medio de este paréntesis que estamos haciendo bíblicamente en este estudio, tiene que haber también un tiempo, un momento en el cual haya una ceguera, haya una falta de visión espiritual y con una fe errónea. Porque si vemos Génesis 13:10, dice, y alzó Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Dice, esto fue antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra, para aclarar el tiempo. Como el huerto del Señor, dice que vio este lugar, como la tierra de Egipto rumbo a Zoar. Entonces vemos que él veía Sodoma y Gomorra como el huerto del Señor. Y qué impresionante, qué falta de visión podríamos decirlo, ¿no? Porque Lot, siendo un justo, siendo alguien que conocía de Dios, comparó estas tierras de Sodoma y de Gomorra con el huerto del Señor, en donde en el huerto no había pecado. Después el hombre cayó, pero el huerto que era del Señor es como si yo tengo un auto, el auto es mío, cuando se lo doy o se lo encargo a otro, ahí como que la responsabilidad también se la estoy delegando. Y eso hizo Dios con Adán y Eva, les delegó el huerto para que lo guarden, para que lo cuiden. Pero el del Señor, el huerto del Señor, cuando Él lo tenía, ese huerto era totalmente santo, puro, era precioso. Y nada que ver con Sodoma y Gomorra, en la cual la inmoralidad sobreabundaba en todos los moradores, no en uno, en todos. Y eso lo podemos ver bíblicamente. Entonces, si pasó en los tiempos de Lot falta de visión espiritual, un descarriarse visualmente, ¿no? Tendrá que haber pasado un poquito más adelante. Y no me fui al libro de Jueces, no me fui al libro de Proverbios, sino que me fui muy poquito, si ustedes se dan cuenta, porque me fui al libro de Éxodo. Y Éxodo 32:1, vamos a leerlo en la Biblia de las Américas, y vamos a leer hasta el versículo 3, ahí todos juntitos. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron, «Levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido». Y Aarón les dijo, «Quitad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos». Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. Miren qué tremendo. Dice que el pueblo en el versículo 1 vio que Moisés tardaba en bajar. Y acá este paralelismo es impresionante con nuestro Señor, ¿no? Así como en estos días ellos, su Moisés, su líder, no bajaba del monte, se cansaron de ver y no ver nada. Y se cansaron de tener visión espiritual, visión con fe. Y ellos querían ver algo, querían tener un referente, querían adorar a cosas que veían. Entonces, de alguna manera, este pueblo estuvo antes en Egipto. Ellos volvieron al todo como siempre. El todo como siempre que era en Egipto tener imágenes y adorarlas. Entonces, eso hicieron. Y acá Aarón participó, ¿no? Pero qué impresionante, ¿no? El enemigo hace todo como siempre, y son ciclos a lo largo de la Biblia y a lo largo de nuestra vida, de la sociedad, incluso en nuestros parientes puede ser que hayan ciclos. Y qué impresionante, nosotros somos medio, no sé si fan, pero de la película Volver al Futuro. Y lo hablaban el otro día de las chicas en casa, cómo los personajes de Volver al Futuro, si ustedes lo examinan en el pasado, en el viejo oeste, o van al futuro donde los autos vuelan, tienen las mismas características. Los ciclos son iguales, sigue pasando todo como siempre. Entonces, hermanos amados, en los tiempos de Noé
Y en los tiempos de Lot pasan cosas. En los tiempos de Noé, yo les di un ejemplo, es para que ustedes sigan estudiando, porque esto es estudio bíblico. Dice que el Señor se lamentó en los tiempos de Noé, porque el mundo era descarriado, porque los pensamientos del corazón de los hombres eran de continuo hacer el mal. Y en los tiempos de Lot vemos que faltaba visión espiritual. Pero hay otro ejemplo en los tiempos de Lot, y es que muchos miraban atrás. Y en Génesis, vayamos juntitos, si usted quiere anotar en su casa, Génesis 19:26, lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Dice, pero la mujer de Lot, que iba tras él, miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. Entonces, en los tiempos de Lot, en estos ciclos, hay gente que mira hacia atrás. Y hoy en día nosotros podemos identificar el mirar hacia atrás como él ya estaba mirando Sodoma y Gomorra en esa destrucción. Cuando Dios quería sacarlos de esa vida, de ese siempre lo mismo, quería sacarlos en bendición, en libertad. Y eso pasa. Esto pasó aquí y pasa hoy en día en el 2020 o en el 2019 o no sé, porque cada uno de nosotros que estamos en la iglesia y que hace tiempo nos congregamos, hemos visto como gente ha mirado hacia atrás. Y realmente el mirar hacia atrás nos paraliza. Dice que esta mujer la convirtió en una estatua de sal. Y hermanos amados, ella quedó paralizada y murió. Pero qué tremendo, ¿no? No hay que mirar atrás. Y hay que tener cuidado porque en los tiempos de Noé y en los tiempos de Lot, las cosas que pasaron son para ejemplo nuestro y para que no las cometamos. Entonces, no miremos hacia atrás, porque en 2 de Timoteo 4:10, acá está el ejemplo de un poquito más adelante en la historia, que no solo pasó en los días de Noé y Lot, sino que es un ciclo. 2 de Timoteo 4:10 en Telea dice, Demas me ha abandonado y se ha ido a la ciudad de Tesalónica, pues ama demasiado las cosas de este mundo. Y qué impresionante, porque si veíamos, ¿no?, en el versículo clave, dice que el mundo será como en los días de Lot. Y qué tremendo, porque acá dice que Demas amó más el mundo, amó más los días de Lot. Y qué tremendo, ¿no? Porque, hermanos, el Señor anhela que avancemos, que seamos aquellos que buscan ese supremo llamamiento, que olvidemos lo que queda atrás y que avancemos, que prosigamos, como así lo hacía el apóstol Pablo y como así lo hacen muchos siervos del Señor que tenemos a nuestro alrededor, porque debemos ir hacia adelante en fe. Y qué tremendo, en Hebreos 10:38, ahí usted lo puede anotar, miren este versículo, miren lo que dice, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Entonces el Señor nos hizo para ir para adelante, para ir avanzando, para que todo lo mismo, todo lo que siempre es igual, todos aquellos ciclos en nuestra vida, aquellas cosas que quizás no nos fue bien en esas situaciones, las dejemos atrás y avancemos. Pero yo me ponía a pensar y me hacía la pregunta, ¿no? Porque estamos viendo todo como siempre. ¿Y qué hay para nosotros en estos días? ¿Qué rol ocupa la iglesia? ¿Qué rol ocupa la casa del Señor? Nosotros como iglesia, ¿qué estamos metidos en ese sistema de todo como siempre? ¿O será que el Señor ha hecho un plan para que nosotros estemos apartados de ese todo como siempre? Y hermanos, si quizás en estos versículos que vamos leyendo el Señor te ha puesto en tu corazón que hay cosas que debemos cambiarlas porque estamos identificados en que los días de Noé y Lot nos han de alguna manera influenciado para mal en diferentes cosas. Esta es la tarde para pedirle perdón al Señor y para reconciliarnos y para que avancemos sin retroceder hacia adelante. Entonces vimos que en los días de Noé eran tiempos complicados y en los tiempos de Lot también eran tiempos complicados. Pero ¿qué hay de nosotros? Y ahí estamos, acá vamos a ver un poquito, nosotros hoy en día en esos tiempos de Noé y Lot. Dice que todo va a ser como siempre, pero ¿qué hay de nosotros en estos días? Y vayamos a los días de Noé, porque arrancamos con los días de Noé, de alguna manera con lo más feito, y después lo de Lot con lo más feito, pero vayamos a los días de Noé. A los días de Noé, pero nosotros ahí incluidos. El plan que quiere Dios. Y en Génesis 6:8, en Reina Valera 1960, miren lo que dice, hermanos amados. Si tenéis ahí tu transmisión en el culto, prestemos atención, subamos el volumen y abramos
las puertas de nuestro corazón. Dice Génesis 6:8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, en estos tiempos complicados de Noé, en estos tiempos difíciles, dice que Noé halló gracia. Y esto tiene mucho que ver con el cartel que tengo aquí atrás. Reconciliación, gracia. El deleite del Señor es amar. Halló gracia entre esas personas que estaban en ese todo como siempre de pecado, de maldad, en esas actitudes que a Dios lo hacían lamentarse. Dice que Noé halló gracia. Y miren, vayamos un poquito más. Génesis 6:14. Se lo voy a leer en traducción lenguaje actual. Dice el Génesis 6:14. Así que toma madera y hazte una casa flotante. Úntala con brea por dentro y por fuera y constrúyele varios cuartos. Y acá hay un mensaje. Porque muchos conocemos y nos han enseñado de chiquitos el arca de Noé. Pero esta versión dice casa flotante. Y veía un mensaje acá, hermanos. Entonces el Señor nos ve y da de su gracia. Dice que Noé halló gracia, pero también nos da la posibilidad de tener una casa flotante. ¿Y qué es eso? ¿Qué me voy a hacer una casa en el árbol? Ahí dirán los hermanos. No, es una casa que está elevada de toda situación complicada en estos tiempos. Veíamos que la tierra era un lugar que era complicado de estar. Dice que en estos tiempos, no lo he leído, pero había gigantes, había mezclas, había pensamientos del ser humano en ser como Dios, en hacer creaciones que Dios no había diseñado, sino que se ponían en el lugar de Dios y había mucha mezcla. Y hoy en día, hermanos, si usted ve los noticieros y ve incluso niños que están naciendo de formas que el Señor no ha planeado, entonces, ¿estamos en este ciclo de todo como siempre? Hoy en día, yo creo que sí. Pero a Noé le dijo, hallaste gracia y tu casa va a ser flotante. Entonces tu casa se va a estar elevada de todas estas aguas, de toda esta confusión, de toda esta maldad que hay en la tierra. Entonces yo creo que de alguna manera todo lo que pasa Dios lo usa en esa edificación de su cuerpo, de la iglesia, para ayudarnos a avanzar. Y esto de que estamos un poquito más en casa, ¿qué es lo que hace el Señor? La iglesia de Cristo es un monte. Cuando venimos aquí a 14 de julio nos subimos y nos elevamos, así como Moisés se elevó en el monte de Dios. Pero en nuestra casa, hermanos, el Señor quiere que hagamos una casa flotante, una casa que se sienta la presencia del Señor, así como se sentía aquí en nuestro hogar. Y nosotros, hermanos, como gente que somos templos, somos casa y que estamos elevados. Y quizás no volamos, pero es en lo espiritual. El hecho de ir caminando por Mar del Plata y decir, en lo espiritual no estoy acá, sino que estoy elevado. Eso es el plan del Señor. Entonces, todo como siempre, pero para los justos, para los que hayan gracia, no es todo como siempre, sino que son tiempos gloriosos. Y de eso me hablaba el Señor, hermanos amados. Entonces, como puntos, ¿no? Dice que Dios se acordó de Noé. ¿Y dónde está eso? ¿Cómo que Dios se acordó de Noé? Vayamos a Génesis 8:1. Vamos a leer del 1 al 5, son varios versículos en la Reina Valera 1960. Dios en estos tiempos se va a acordar de muchos Noé. Entonces Dios se acordó de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en la barca. Envió un viento que soplara sobre la tierra, y las aguas del diluvio comenzaron a retirarse. Las aguas subterráneas dejaron de fluir y se detuvieron las lluvias torrenciales que caían del cielo. Entonces las aguas del diluvio se retiraron de la tierra en forma gradual. Después de 150 días, exactamente 5 meses después de que se comenzó el diluvio, la barca se detuvo sobre las montañas de Ararat. 2 meses y medio más tarde, mientras las aguas seguían bajando, otras cumbres se hicieron visibles. Miren qué tremendo. Si avanzamos un poquito más, a partir del versículo 6 en adelante, miren lo que dice. Pasados otros 40 días, Noé abrió la ventana que había hecho en la barca y soltó un cuervo. El pájaro voló ida y vuelta hasta que las aguas del diluvio terminaron de secarse sobre la tierra. También soltó una paloma para ver si el agua se había retirado y si la paloma podía encontrar suelo seco. Pero la paloma no pudo encontrar ningún lugar donde posarse, porque el agua aún cubría la tierra. Así que volvió a la barca
Y Noé extendió su mano y metió la paloma dentro. Después de esperar otros 7 días, Noé volvió a soltar la paloma. Esta vez la paloma regresó a él por la tarde con una hoja de olivo fresca en su pico. Entonces Noé supo que las aguas del diluvio se habían retirado casi por completo. Esperó otros 7 días y volvió a soltar la paloma. Esta vez el ave no regresó. Miren qué impresionante. Y este es el reinicio de Dios. Pero ustedes digan, tiempos de Noé, hoy en día me hablas de casa flotante, pero acá hay algo impresionante. ¿En qué mes estamos nosotros? Estamos en agosto, estamos en el 8º mes. Dice que en el libro de Génesis, capítulo 8, en el capítulo 8 de Noé, dice que Dios se acordó de Noé. Y hermanos, el Señor me hablaba de que en este mes de agosto, el Señor se acuerda de su iglesia de una manera especial y nos trae un reinicio. Y miren qué tremendo, porque a partir del mes 8º de nosotros, a partir del capítulo 8, dice que las aguas del diluvio comenzaron a retirarse. Y vemos que fue gradual, no fue de un día para el otro. ¿Y cuántos de nosotros anhelamos venir, que termine este diluvio pandémico y poder volver a la casa del Señor? Anhelamos que sea ya, que sea mañana. Pero dice que a partir del 8, a partir del reinicio, a partir del mes 8, dice que Dios se acordó de una manera especial de Noé. Y estamos en los tiempos de Noé. Para todos nosotros es como siempre, pero para nosotros hay cosas nuevas. Y veía que no fue de un día para el otro el que ellos bajaron del arca, que se volvieron a congregar, podríamos decirle nosotros. Dice que pasaron, dice después de 150 días. Uy, acá me dicen, hermanos, que tengo que esperar ¿cuántos son 150 días? ¿3, 6? Ayuda. Más de 3 meses, porque dice que también esperó más días. Y quizás ustedes dicen, bueno, pero hagamos la cuenta y que nos vamos a congregar en el 21. No sabemos. Lo que quiero decir es que a partir de este mes, yo creo con todo mi corazón, y oremos, hermanos amados, que el Señor se acuerde de nosotros de una manera especial y que este diluvio pandémico empiece a bajar y que también sea bendecida la gente, ¿no? Que empiece a haber menos contagios cada vez, así nos podemos volver a reunir. Pero Noé fue sabio, y acá hay algo que resalté, porque estas bendiciones también vienen de Dios para nosotros. Entonces Dios se acordará de nosotros, y se está acordando a partir de este mes. Este mes es clave en este año, hermanos. Yo lo sentí así en mi interior. Es un mes clave en el cual marca un tiempo, un reinicio, incluso del año. Y miren qué tremendo, porque nos dará sabiduría a partir de este mes para saber movernos en el Espíritu. Porque ¿qué es lo que hizo? Él empezó y tiró el cuervo, ¿no? Lanzó el cuervo. Pero de alguna manera no lanzó primero la paloma. Y a veces tenemos que entender que la paloma es lo que nos da el mensaje correcto. El mensaje como que de alguna manera decir, bueno, es ahora. Porque el cuervo no volvió, pero la paloma volvió. Cuando volvió la paloma, él dijo, es acá. Entonces, cuando el Espíritu Santo dice es ahora, es acá, ahí se va a hacer lo que tengamos que hacer, ¿no? Y de alguna manera también veía que el Señor nos trabaja en la paciencia, porque Noé estuvo un montón de días ahí esperando, y quiero bajarme del arca, quiero ir a la iglesia, y estuvo esperando mucho tiempo. Y de alguna manera veamos este tiempo que el Señor nos está tratando la paciencia, está trabajando con nosotros. Pero vienen tiempos gloriosos, vienen tiempos donde viene un reinicio para nosotros. Y la reconciliación va ligada a la misericordia va ligada al reinicio. Son días hermosos. Entonces, hoy en día, ¿no? Vemos este ejemplo que pasó con Noé y también pasa con nosotros. Pero hay otro ejemplo bueno, y es un ejemplo que nosotros debemos ser esos Noé, nosotros debemos ser esos David. ¿Y por qué digo David? Porque vayamos a 1 Samuel 16:13, en Reina Valera 1960. Leámoslo y después explico. 1 Samuel 16:13 dice, y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Veíamos en los tiempos de Noé, en cuanto a la maldad del hombre, en que Dios se lamentó, se le rompió el corazón, y también se lamentó por Saúl.
se lamentó en Saúl en haberlo hecho rey. Y vemos que en los tiempos de Noé, en lo que a nosotros nos ocupa, hallamos gracia, hay reinicio, hay sabiduría para saber movernos, hay bendiciones para nosotros y hay trabajo en la paciencia. ¿Cuánto dicen amén ahí del otro lado? Amén. Y también hay bendición para nosotros, y es que nos ungen, nos viene una bendición, y el que es todo para todo siempre lo mismo, es que en el ejemplo de Saúl, ¿no?, en el cual se lamentaba, pero acá hay otro ejemplo, y es que nos ungen con el Espíritu Santo, que viene un tiempo en los cuales nos ungen para luego reinar. Y qué tremendo, porque la iglesia de Cristo en estos tiempos es ungida, es bendecida, pero todavía no está reinando en la tierra. Pero tenemos que ejercer el sacerdocio. Y qué tremendo, porque son tiempos hermosos donde hay un cambio de sacerdocio, que lo trajo Cristo a la tierra, pero al ungirnos nos habilita para empezar a actuar sacerdotalmente y nos empieza a trabajar para un día reinar con Él. Porque David fue ungido, pero no reinó al otro día. Entonces son tiempos donde Dios nos trata la paciencia, nos está moldeando, nos está bendiciendo, estamos hallando gracia entre sus ojos. Entonces, para el mundo es siempre lo mismo, pero para los hijos de Dios estamos apartados, estamos bendecidos. Y para avanzar, para ir terminando, ¿no?, vayamos a los días de Lot, porque vimos bendiciones en los días de Noé. Y en los días de Lot me llamó mucho la atención que había un Abraham. Y qué tremendo, porque acá estamos nosotros. Dice, había un Abraham que Dios lo trabajará y bendecirá siendo Abraham, para cambiarle el nombre. Y acá me llama la atención, porque son tiempos en los cuales el Señor nos va a bendecir, nos va a cambiar el nombre. Abraham, porque no era Abraham en estos tiempos, sino que era Abraham. Génesis 13:2. Vayamos a este pasaje. Dice, y Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro. Entonces, en estos tiempos, en esta bendición, en este trabajo del Señor, viene bendición para su pueblo, viene riqueza, viene abundancia. Pero puse acá, y ustedes lo estarán leyendo, tendremos riquezas, pero buscaremos seguir avanzando en Dios. Y esto es lo principal, el hecho de ser bendecidos, pero Abraham sabía que él no había llegado a la bendición completa. Él tenía riqueza, tenía bendición, y el Señor en estos tiempos complicados nos va a bendecir. Para el mundo será todo como siempre crisis, y este país es todo como siempre en lo económico. Pero para nosotros viene un tiempo de bendición, un tiempo en el cual el Señor nos va a bendecir con abundancia, con riquezas, pero nosotros debemos seguir avanzando. Es un tiempo en el cual, en estos días de Lot, hoy en día nosotros en estar apartados tomaremos buenas decisiones. Y en Génesis 13:12 dice la palabra del Señor, todavía no cambiándole el nombre, sino Abraham. Dice Génesis 13:12, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Uno iba poniendo sus tiendas y iba acercando a Sodoma, pero Abraham estaba en Canaán, él estaba en bendición, sabía que todavía no había sido todo terminado en su vida, pero él seguía avanzando, y esta palabra es para esto, para que no nos quedemos, para que avancemos, para que sepamos que son tiempos complicados. Sí, para el mundo es todo lo mismo, es siempre lo mismo, pero para nosotros hay una vida de bendición. Entonces llega en Génesis 17:1, en Nueva Traducción Viviente, el cambio de nombre. Y a muchos que están viendo esta transmisión, yo no elegí quien esté viendo, sino que es el Señor, ¿no? Y puso en tu corazón el poder estar viendo esta palabra. Hay muchos que le va a cambiar el nombre el Señor en estos tiempos. Y leamos Génesis 17:1 al 6 en Nueva Traducción Viviente, por favor. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy El Shaddai, Dios Todopoderoso. Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Yo haré un pacto contigo, por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Al oír eso, Abraham cayó rostro en tierra. Después Dios le dijo, este es mi pacto contigo. Te haré el padre de una multitud de naciones. Además, cambiaré tu nombre. Ya no será Abraham, sino que te llamarás Abraham, porque serás el padre de muchas naciones.
Te haré sumamente fructífero. Tus descendientes llegarán a ser muchas naciones y de ellos surgirán reyes. Aleluya. Yo creo que esta palabra es para nosotros, hermanos. El título es de Abraham a Abraham. Y qué tremendo, ¿no? Porque te haré sumamente fructífero y tus descendientes llegarán a ser muchas naciones y de ellos surgirán reyes. Entonces, hermanos amados, pero la clave era sírveme con fidelidad. Entonces, en estos tiempos en los cuales el Señor, con esta palabra y con los mensajes que nos vienen dando los siervos del Señor, nos está diciendo, son tiempos complicados, tiempos en los cuales son como los de Noé, como los de Lot, pero siempre en la historia de Noé y en la historia de Lot había gente que se destacaba porque hallaron gracia, porque eran gente que no habitaban en Sodoma sino en Canaán, porque estaban buscando seguir siendo transformados, siendo gente que el Señor le cambie el nombre, que lo bendiga, que lo transforme. Y ahí estamos nosotros, no transformados del todo, pero proseguimos hacia la meta. Y esa es la mentalidad que el Señor anhela que tengamos nosotros. Y vemos que son tiempos de tomar buenas decisiones, tiempos de cambio de nombre y también tiempos en los cuales Dios va a cumplir esas promesas que nos ha hecho. Esta palabra es para el que tiene fe, amén, porque si vemos lo que pasa, está todo como siempre, está todo mal, no nos podemos congregar, está todo, pero la palabra del Señor es para aquellos que tengan fe. Y acá en la iglesia yo creo con todo mi corazón que tenemos fe, y vos del otro lado practiquemos la fe. Y si tu fe está ahí disminuyendo, que nos pasa a todos, a través de la palabra del Señor dice que Él la hace crecer, la hace avanzar. Y en Génesis 21, del 1 al 7, dice, tal como el Señor lo había dicho, se ocupó de Sara y cumplió con la promesa que Él había hecho. Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Al hijo que Sara le dio a Abraham le puso por nombre Isaac. Cuando su hijo Isaac cumplió 8 días de nacido, Abraham lo circuncidó. Miren, cuando se marcó en el octavo día, en ese tiempo de reinicio vino una bendición, vino una consagración para este niño. Abraham tenía ya 100 años cuando nació su hijo Isaac. Sara dijo entonces, Dios me ha hecho reír y a muchos los va a hacer reír a partir de este día, a partir de este mes. Y todos los que se enteren de que he tenido un hijo se reirán conmigo. Y acá es medio parecido a la canción que cantamos, ¿no? ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Sin embargo, le he dado un hijo en su vejez. Y este es medio, ¿quién lo diría? Yo canta mal, ¿no? Pero de las hermanas canta bien. Entonces, vamos a volver a la casa del Señor cantando ¿quién lo diría? Que en estos tiempos complicados de Noé, de Lot, el Señor hizo de nuestra casa una casa flotante, que el Señor halló en nosotros esa bendición para derramar de su gracia, que nos hizo prosperar, nos hizo avanzar, nos cambió el nombre. El Señor cumple promesas en estos tiempos. Hermanos, si el Señor te hizo una promesa, tranquilo. La palabra dice en Salmos 37 que encomendemos nuestro camino al Señor y Él va a hacer. Todos tenemos promesas de parte de Dios y muchas no se han cumplido todavía, pero si confiamos en Él es lo único que necesitamos, saber que en los tiempos de Noé y Lot para el mundo es todo como siempre, pero para nosotros no será así. Pero ¿por qué decimos que para nosotros, que solamente que el Señor halle gracia o algo debemos hacer nosotros? Y para terminar esta palabra, en Juan 17:11, en la Biblia de las Américas, palabras de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo, y Él dijo que nosotros vamos a estar en estos días, pero Él vino a la tierra para que pase esto. Dice la palabra, ya no estoy en el mundo, pero ellos sí estarán en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros. Incluso dice que guardes a sus discípulos y a los que han de creer por la palabra de ellos. Entonces, en estos tiempos complicados, ¿qué es lo que debemos decirle al Señor? Señor, que se cumpla esto en mí, que me guardes del mundo. Dice que Demas amó más el mundo, las cosas del mundo, y se apartó de Pablo. Y muchos volverán hacia atrás. Y vamos a ver gente a nuestra derecha, a nuestra izquierda, que se vuelve atrás, pero nosotros, hermanos amados, confiando en las promesas de Dios, siguiendo avanzando y entendiendo de que las promesas del Señor son para aquellos que lo están buscando.
Y acá me voy al paralelismo, ¿no?, impresionante con el atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y veamos una primera imagen. Les traje 2 imágenes para ejemplificar lo que les quiero decir. En esta primera imagen vemos que está señalado el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y si ustedes pueden ver ahí en su pantalla, dice que el atrio, la luz que había en este atrio era la luz del sol. Entonces, como que de alguna manera estaban dentro del templo del Señor, pero miraban hacia arriba y era todo como siempre. Pero si uno avanza más en el lugar santo, ya no se veía eso, sino que el candelabro iluminaba. Ahora vamos a ver qué había en cada lugar. Pero incluso estando en la casa del Señor, si solamente nos quedamos ahí en la entrada, en el atrio, que me consagro pero no tanto, no vamos a disfrutar de esos días de bendición dentro de los días de Noé y Lot, sino que podemos llegar a ser de aquellos que vivan del todo como siempre. Pero si nos metemos en lo santo, si nos metemos en esa bendición de estar en el lugar santo, dentro del lugar santo nada es como siempre. Dentro del tabernáculo de David, que de alguna manera, si usted lo estudia, el tabernáculo de David no tenía estas 3 secciones, sino que eran el arca del Señor en cortinas, ese lugar santísimo derecho. Y el libro de Amós dice que se va a restaurar, pero quiero ver este templo hoy en día. Entonces, cuando nos metemos en lo santo, en lo de Dios, ahí ya no es nada como siempre. Y el Señor nos dio libertad para no solo entrar en el santo, sino en el santísimo, porque rasgó ese velo cuando Él murió y cuando Él volvió a darnos bendición. Y en Hebreos 10:19, leamos, dice: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo. Entonces entramos a ese lugar por Cristo, por la sangre. Todo no es lo mismo en nosotros porque por Cristo entramos. Y les dije que tenía 2 fotos, ahí, discúlpenme mis hermanos, ahí Mari está tremenda, una bendición. Vamos a la segunda foto, porque vemos que en el atrio, aquí está todo bien ejemplificado. Lo dibujé yo esto. No, mentira. En el atrio dice que estaba el altar de sacrificio y el lavacro. Y a veces nos pasamos la vida de cristianos en este lugar, hermanos. Viniendo y solamente presentándonos delante del Señor, y vengo y aplaudo y canto un poquito, pero hasta ahí. Pero vemos que en el lugar santo, donde te metes allí, y yo creo que en lo espiritual es como otra dimensión dentro de la casa de Dios y dentro de nuestros hogares, ahí vemos que estaba el candelabro. Eso representa la unción del Espíritu Santo que mantiene encendidas las iglesias y nos mantiene encendido a nosotros. Vemos la mesa del pan de la proposición, ahí vemos la bendición, vemos el pan, vemos el alimento espiritual, la palabra. Dice que estaba el altar de incienso, ahí son las oraciones que nosotros levantamos. Si no tenemos una vida en la cual elevamos oración, si no tenemos una vida en la cual leemos la palabra, comemos de ese pan sagrado, si no tenemos una vida con la unción del Espíritu Santo, hermanos, les quiero decir que lamentablemente nuestra vida va a ser todo como siempre. Pero si nosotros entendemos de que no solamente podemos estar en el santo, sino también en el santísimo, donde estaba el arca de Dios, donde era lo más sagrado de lo sagrado, y a la iglesia le dio este privilegio Dios. Si hoy en día podemos entrar en ese templo espiritual, cuando vayamos dentro de poco al cielo, la iglesia va a tener un acceso pero impresionante al templo que está allá en los cielos. Y de alguna manera, siendo la novia del Señor, la esposa, cuando nos casemos, vamos a tener privilegios grandes en el cielo. Pero hoy en día aquí en la tierra, las bendiciones que les he compartido son si estamos no solamente dentro del tabernáculo en lo espiritual, sino en lo santo, en ese tabernáculo donde nada es como siempre. Y volvamos a ver, por favor, si podemos, la imagen de portada, y con esto vamos a orar. Ahí vos en tu casa, yo creo que todos, cada uno de nosotros nos sinceramos con el Señor y podemos ver que quizás estamos de alguna manera en ese todo como siempre, ¿no? En Génesis capítulo 6, en los cuales nuestro corazón quizás no piensa en hacer el bien todo el tiempo, pero hay una oportunidad, hermanos. A partir del mes 8 dice que Dios se acordó de Noé. Y el Señor antes halló gracia, entonces el Señor ya te eligió, vos sos de Cristo, el Señor te eligió.
hermano amado. El Señor nos eligió ¿para qué? Para estar en los días de Lot, en los días de Noé, pero para ser esos Noé que hayan gracia, para ser en los días de Lot esos Abraham que son transformados, que son cambiados, que son bendecidos. Y viene destrucción para la tierra. Pero dice que el Señor no destruyó a Sodoma y a Gomorra hasta que no haya en esa tierra un justo. Entonces, hoy en día podemos decir, pero mirá, el mundo pecan y fallan y es todo como siempre. Pero el Señor en el arrebatamiento, en el día del Señor, va a esperar hasta ese momento y lo está esperando que todos procedamos al arrepentimiento para sacarnos de la tierra y ahí enviar el juicio. Entonces, Isaías capítulo 55, versículo 6, está más vigente que nunca. Busquemos al Señor porque puede ser hallado, porque es el día en el cual el Señor está cercano. Entonces, el Señor no quiere que sea todo como siempre para nosotros, sino que en lo santo, en el secreto, nos va a hacer entender, nos va a dar sabiduría, nos va a dar bendición. Y a la luz de la palabra, creo con todo mi corazón que estamos siendo bendecidos y entendiendo de que el plan de Dios es que dentro de ese todo como siempre, la iglesia se destaque y sea bendecida y sea trabajada por el Señor. Vamos a orar ahí en tu hogar, vamos a cerrar nuestros ojos. Qué lindo es poder estar en comunión con nuestro Señor en ese lugar santo, en ese lugar donde hay incienso, donde hay palabra, donde hay unción del Espíritu Santo, en ese lugar en el cual podemos tener acceso hacia el arca, hacia la presencia, e incluso ser como David, llevarla dentro de nuestra casa flotante, dentro de nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias por la unción del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por estar en estos tiempos, Señor. Te damos gracias porque nos has escogido de tantos espíritus en el cielo para enviarnos a la tierra en estos tiempos, Señor. En este ciclo en el cual, Padre, está llegando a su fin, Señor. Muchos tiempos, Señor, pero así como apartaste en anteriores ciclos, Señor, así como otros siervos hallaron gracia en el pasado, Señor, hoy nosotros, Señor, venimos ante tu trono, Señor, apelamos a tu misericordia para no ser parte de esos que viven el todo como siempre, Señor, sino poder llevar en estos tiempos difíciles, Señor, una vida llena de bendición, Señor, una vida en la cual seamos transformados, seamos enriquecidos por ti, Señor, seamos cambiados por esos nombres viejos, Señor, en nombres nuevos, que de cada uno de los que están viendo esta transmisión, Señor, se levanten reyes, se levanten gente que sea bendecida, Señor, pero no reyes antes de ser sacerdotes, Señor, siendo ungidos en la humildad, en el trabajo de Dios. Te damos toda la gloria, Señor, bendecimos, Padre, desde este punto cardinal, Señor, desde tu casa, bendecimos cada casa flotante, Señor, Padre, que dejen de ser solo arcas, sino que se transformen en casas flotantes. Bendecimos cada hogar, cada familia, que sean elevadas por la unción del Espíritu Santo, que miren de lejos la maldad, que miren de lejos el hambre que hay en esta tierra, y Padre, puedan darte la gloria, Señor, y podamos ser transformados en gente que es pacífica, en gente que espera en Dios, en gente que espera la respuesta de la paloma para volver a actuar, Señor. Anhelamos congregarnos juntos, Señor, como en tiempos pasados, Señor, pero entendemos que en estos tiempos estamos en el arca, en la casa flotante, esperando, Señor, y a partir de este mes, Señor, creemos que hemos hallado gracia ante tus ojos, Señor, que viene un reinicio para nosotros, y esperaremos estos días, Señor, así como Noé esperó con su familia, Señor, esperaremos estos días para volver, Señor, para levantar un altar y para darte la gloria, Señor. Te damos toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor, que en cada hogar se sienta la presencia del Espíritu Santo, que la presencia eche fuera toda maldad, toda contaminación, que el perfecto amor eche fuera el temor en cada casa, Señor, que dejen de ser arcas, sino que se transformen en casas flotantes, que todos seamos bendecidos, Señor. Te damos toda la gloria, bendecimos tu nombre, Señor, y declaramos victoria. Te rogamos que tu Espíritu Santo selle estas palabras en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor, y que un día cuando estemos en tu presencia, Señor, te damos gracias, Señor, porque ese día vamos a poder darte gracias porque nos enviaste en estos tiempos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones.
fresca enseñanza sobre mi alma sedienta que va al manantial. Hay algo nuevo en la Biblia en cada mañana, cosas preciosas que solo Dios da para el alma. Son alimentos, son vida que sacia y que calma y que renueva la fuerza para continuar. Es tan sencilla que un niño la entiende y disfruta de sus historias ya clásicas para contar. Es tan profunda que sirve de mapa de ruta para el que perdió el camino, lo quiere encontrar. Hay algo nuevo en la Biblia en cada mañana, cosas preciosas que Dios solo da para el alma. Son alimentos, son vida que sacia y que calma y que renueva las fuerzas para continuar. Es el retrato de Cristo, cabal y completo. Los evangelios, figura y personalidad. Las cartas son el ropaje de su cuerpo entero y el Antiguo Testamento el fondo ideal. Hay algo nuevo en la Biblia en cada mañana, cosas preciosas que Dios solo da para el alma. Son alimentos, son vida que sacia y que calma y que renueva la fuerza para continuar. Qué bendición la palabra que nos compartió nuestro hermano Hugo. También estamos escuchando a Cristina, le enviamos un saludo, hermosa adoración. Y me encantó la palabra, Vicky, a vos también creo que te gustó, ¿no? Sí, me gustó, fue una gran bendición de edificación para nosotros. Volvemos a la entrevista. La verdad que disfrutamos desde que comenzó hasta que terminó la palabra y ahora también la seguimos disfrutando porque, bueno, creo que fue muy rica y hay muchos conceptos que quedan guardados en nuestro corazón y que, bueno, que también nos van a ayudar a cambiar, a mejorar cosas. Creo que es un tiempo nuevo. Vicky recién me decía, agosto es el mejor mes de todo, no sé por qué. Es el mejor. ¿Será porque Martina lo debe saber también? Y es una bendición realmente porque, bueno, es un nuevo tiempo, ¿no? Yo meditaba cuando Hugo nos hablaba recién, hace instantes, sobre el templo, de cómo estaba el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, y cuando dijo el patio, refiriéndose al atrio, me acordé instantáneamente de los nenes jugando en el patio, ¿no? Y cómo es, ¿no? Que nosotros cuando vemos los nenes, ¿qué les gusta hacer? Les gusta jugar en el patio. Y meditaba en eso y digo, claro, ¿será que cuando nosotros no maduramos y somos como niños nos quedamos jugando mucho tiempo, no en el patio, en el atrio? Y es necesario que crezcamos, ¿no? Que crezcamos en entendimiento, en sabiduría, y eso es todo con la palabra del Señor. Así que me encantó la palabra, creo que es un nuevo tiempo en donde se van a romper esos ciclos que el enemigo tanto infunde sobre nosotros, y es muy importante que crezcamos, ¿no? Y bueno, por medio de estas palabras así, creo que crecemos y también vamos a mejorar tomados y confiando en la misericordia del Señor.
Amén, fue una gran bendición y yo leía uno de los comentarios, ¿no?, del pastor Ramón. Dice, para el mundo está igual o como siempre, pero a los hijos del Señor es diferente porque estamos en la casa flotante, elevándonos en una nube gloriosa para su encuentro con el amado. Qué lindo, ¿no?, es saber que el Señor hace nueva todas las cosas, ¿no? O sea que el Señor no le gusta que estemos en ciclos, que estemos caminando como el pueblo de Israel, no estuvo dando vueltas 40 años y nunca llegó a la tierra prometida. O sea que andar en ciclos y siempre repetir la misma historia no nos va a lograr llegar a la tierra prometida. Entonces es necesario poder pedirle al Señor que nos ayude, ¿no?, a poder seguir avanzando. Como decía la palabra, ¿no? No somos de aquellos que retroceden. Y quiero mandarle un saludo a todos aquellos que se estuvieron comunicando a lo largo de la transmisión. A la hermana Cecilia decía: bendiciones, amados, alabando y esperando la palabra. Esto lo compartía, ¿no?, durante la adoración. También se estuvo comunicando la hermana Cristina, Daniela, Norma, también Isaías, Benjamín. Decía: gloria a Dios por el hermoso sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. También teníamos un mensaje, ¿no?, del pastor Ramón, como decía: gracias, hermano Hugo, por la palabra infalible, ¿no?, de Dios. Qué bueno es poder escuchar, ¿no?, la palabra del Señor, valorarla, ¿no?, atesorarla en el corazón y ponerla por obra, ¿no? Es como todo un proceso que hay que llevar adelante. Amén. Me gustó ese mensajito que decía: gracias al sacrificio de Cristo, ¿no? Gracias a ese sacrificio que nos abrió el camino, ¿no? Pero bueno, es como que abrió la puerta de la casa, pero ahora nosotros tenemos que caminar, ¿no? Tenemos que llegar a la intimidad, tenemos que llegar a ese lugar santísimo. La puerta está abierta, el tiempo de cambiar está abierto. Solamente te animamos a que te tomes de la mano del Señor, a que camines, ¿no?, sobre esta proclama de la reconciliación en este año, y te atrevas a entrar a esa intimidad con Dios. No te va a rechazar, no te va a juzgar, sino que te va a abrazar, y bueno, por sobre todo una nueva oportunidad, ¿no? Me encantó esta reunión, la disfrutamos. Acá Cristi nos decía amén, amén. Le enviamos saludos a Cristi, que nos decía otra vez amén. No, me encanta cómo comenta nuestra hermana. La pastora Elena también nos decía: bendito el Señor. Gracias a todos los hermanos por estar, los amamos mucho. Y bueno, te animamos a que hoy a la noche, si querés seguir comiendo palabra, que te recomiendo, va a ser una bendición, escuches el expreso de medianoche. A las 12 horas te animamos a que escuches a nuestro amado pastor, el pastor Enrico, en el expreso de medianoche, que está de lunes a viernes por FM 87.5, también en el canal de YouTube, Vicky. Así es, el canal de YouTube es Iglesia Refugio de Paz. Nos puedes buscar, ahí también te puedes suscribir, y ahí está la campanita para que te avise cuando llegan las notificaciones del Expreso de Medianoche. La verdad que es un programa muy lindo, ¿no? A las 12 de la noche terminamos y comenzamos los días escuchando la palabra del Señor, que es de gran edificación. Y también hay diferentes programas por el Face, ¿no?, de la Iglesia de Cristo Refugio de Paz, a lo largo de la semana también para poder escuchar, ¿no?, de la palabra del Señor, algunos jóvenes, adultos, de todas las edades, para cada uno poder escuchar la palabra del Señor. Amén. Bueno, te animamos a que estés conectado con los programas, con el Señor. Te enviamos un abrazo, nos despedimos. Vi que ya nos despedimos, nos tenemos que ir. Chao. Le alcanzamos los micrófonos. Hasta la próxima, hermanos amados. Los queremos y les enviamos bendiciones. A su pueblo y lo ha hecho con poder. Ha exhibido su espada en la batalla, al enemigo ha hecho correr. Ha defendido a su pueblo y lo ha hecho con poder. Ha defendido a su pueblo